bienvenidas a este espacio, este conversatorio sobre justicia climática. Es un gran gusto de parte del equipo VL Verde darles la bienvenida a este espacio de reflexión y de acción. El año pasado, en medio de la pandemia, decidimos como equipo verde que era muy importante abrir un espacio de poder conversar con personas comprometidas con la creación en diferentes lugares en América Latina para generar una comunidad comprometida con la lucha para proteger la creación y la vida. Entonces, decidimos como equipo seguir con este proceso este año. Entonces, ya cada más o menos 45 días vamos a estar ofreciendo otro espacio de conversatorio. Y yo soy Carla Cole. Yo tengo el privilegio de ser la persona de docente que convoca el equipo verde de la UVL. Estamos aquí varias personas del equipo verde esta noche. Jenny Bent nos va a hacer el favor de moderar la conversación hoy. Karen Mamani, que está en el apoyo técnico hoy, también es parte del comité verde, equipo verde. Y Mark Hare también es parte de nuestro comité. Entonces, otra vez, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Y es un gran honor que Jacobet Solano del pueblo Kuna ha aceptado nuestra invitación para compartir con nosotros y nosotros hoy. Habíamos querido escucharla el año pasado, pero estaba un poco ocupada con representar a su pueblo en el COP26 y va a hablarnos un poco de esta experiencia. Entonces, adelante, Jenny. Hola, hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidas. Mi nombre es Jenny y soy miembro del equipo verde de la VL y tengo la misión de presentarles a nuestra invitada de esta noche, que nos viene desde la hermana país de Panamá. Ella es una hija de la nación indígena Cunadule. Desde niña, ella y su familia han vivido y servido desde la fe cristiana y la identidad Cunadule. Su convivencia ha sido marcada por las experiencias de su madre y de sus abuelas. Ella es una activista y teóloga. Es directora de la organización Memorias Indígenas y miembro del comité directivo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. En el año 2021 culminó su maestría en estudios teológicos para la misión integral de SETI Continental. Hoy nos hablará sobre la organización Memorias Indígenas, sus acciones ligadas a la justicia climática y su experiencia en la COP26 en Glasgow como representante del pueblo Cunadule. Recibamos calurosamente a Jacobet Solano Miselis. Muchas gracias, Jenny, por la presentación y a la profesora Carla también por esta bienvenida a este nuevo año 2022 y a toda la UVL y la comunidad de la UVL por abrir estos espacios de aprendizaje, de compartir y diálogo. Creemos que es muy necesario el tema de la justicia climática y yo estoy muy feliz de poder compartir en esta noche con usted en este espacio de conversación. Así que muy animada a poder aprender de ustedes y poder también compartir un poco las experiencias que hemos tenido en este entretejido en nuestro hermoso continente de Abya Yala, es decir, en América.
Bueno, para iniciar este conversatorio, quiero dar algunas orientaciones. Iniciaré con unas preguntas para iniciar la conversación, pero les invito a que compartan sus comentarios o preguntas, ya sea levantando la mano con el icono en el Zoom o compartiéndolo a través del chat. Estamos muy deseosos de conocer y aprender sobre tu experiencia como activista trabajando en la organización Memorias Indígenas. Cuéntanos cómo y por qué inició la organización Memorias Indígenas. Muchas gracias, Jenny. Una pregunta muy, muy importante porque me permite ubicarme en uno de los lugares, espacios epistemológicos desde donde voy a hablar. Primero, antes de hablar cómo trabajo y por qué en memoria indígena, quiero contarles que, como bien decía Jenny, soy de la nación Cunadule, es decir, uno de los pueblos originarios en Panamá y Colombia. Ustedes saben que antes que existiera el Estado panameño y colombiano, ya la nación Cuna existía en América, es decir, en Abya Yala. Y nosotros como nación, pues estamos hermanados, fraternizados y sensorialmente a partir de nuestras memorias. Entonces, parte del pueblo Cuna es un pueblo que transmite de generación en generación las virtudes, la ética, la vida en comunidad a través de la oralidad y a través de las memorias. Son nuestras memorias orales, tejidas, narradas, las que todavía mantienen y preservan la identidad de mi pueblo. Entonces, uniendo un poco esto con la pregunta que me hace Jenny, parte también de la razón de poder caminar con los pueblos indígenas a través de las memorias es quiénes somos, es decir, desde nuestra identidad. No podemos separar nuestra identidad con nuestro trabajo, en nuestro caso, nuestra vocación. Y memoria indígena como tal surge a partir de preguntas, cuestionamientos, desafíos. ¿Qué hacemos en las comunidades indígenas, tanto no cristianas como comunidades indígenas de fe cristianas? ¿Por qué? Una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué la historia y las memorias son contadas desde solamente una voz? Es decir, muchas veces cuando estaba en la escuela y escuchaba la historia de Panamá sobre cualquier tema, me acuerdo que cuando hablaban sobre los cunas, decían cosas que eran verdades y otras cosas que no eran verdades. Entonces, una de las preguntas también que yo me hice de niña estando en la propia iglesia, porque en mi caso particular crecí en un hogar que profesa la fe en Jesús, y una de las preguntas que me hacía, ¿por qué cuando yo iba a la escuela dominical no escuchaba las memorias de los líderes y las lideresas indígenas cristianos, sino de gente de Europa o de Estados Unidos para hablarnos a nosotros acerca de cómo hacían la misión, ¿no? Entonces, indígena surge a partir de este cuestionamiento. ¿Cuáles son las memorias de la iglesia cristiana indígena que puede ayudarnos a la iglesia global también a ver el rostro indígena de Dios? ¿De qué manera el espíritu de vida está entretejiendo y ha entretejido en las comunidades indígenas antes de la llegada del cristianismo, ya sea de las maneras como llegó, ¿no? ¿Cómo ha estado entretejiendo el espíritu de vida? ¿De qué manera podemos nosotros articular una fe cristiana desde nuestras identidades? Es decir, que está alimentado desde nuestras espiritualidades y desde nuestra identidad. Y otras preguntas más nos llevaron a pensar un poco en espacios seguros donde nuestras hermanas y hermanos puedan compartir un poco sus vivencias plurales. Es decir, a veces podemos hablar cosas muy bonitas de la iglesia y de la misión, pero otras veces hay que ser realistas como cristianos que no hemos hecho todo bien. Entonces, muchas comunidades indígenas están sentidas y resentidas con la misión lamentablemente por el colonialismo que ha envuelto lo que nosotros muchas veces profesamos como el evangelio. Sabemos que es distinto, pero que naturalmente somos hijos e hijas de nuestra propia cultura y muchas veces nuestra propia cultura a veces queremos imponerla en las culturas de otros. Entonces, desde allí, Memoria Indígena surge como una manera también de crear espacios de diálogos, de encuentros interculturales, de reconocimiento de las memorias, pero desde las voces de los pueblos indígenas. Es decir, creemos que es muy, muy importante que se escriba
se cuente, se haga arte de las memorias de nuestros pueblos, pero desde las voces de las y los hermanos indígenas, desde sus propias voces. Y esto que tiene que ver con la justicia climática mucho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para los pueblos indígenas es muy, muy importante la relación con la tierra, con los territorios, a la cual el pueblo Kuna le reconoce como mamá y muchos de los pueblos indígenas y le llamamos madre, porque pues sabemos que emergemos de ella, somos alimentados por la tierra y al morir somos cultivados en ella. Esta visión y esta cosmovisión de cómo entendemos a la tierra, por eso le llamamos madre, porque reconocemos que las bondades de la tierra nos da para poder ser alimentados y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Es decir, hay una hermenéutica muy profunda de la tierra y hay tanto que se puede aprender de las comunidades indígenas y por lo tanto, por ser un ministerio que trabaja con comunidades indígenas, es muy importante para nosotros recordar las memorias de nuestros abuelos que nos cuentan cómo ha sido la relación profunda con la tierra. Gracias. Yo creo que eso es muy importante. Yo como indígena también, del pueblo Misquito de Nicaragua, también puedo identificarme con lo que has dicho, Jocabet, porque hasta el momento hemos preservado la lengua, la música y algunas historias, pero casi toda la experiencia de fe ha sido traída desde Europa y hemos perdido mucho y hasta el momento estamos luchando por recuperar las tradiciones de mis abuelas y de mi mamá también. Mucho de lo que yo sé ahora es porque lo he escuchado a través de historias de mi mamá. Entonces, a mí me alegra mucho escuchar que hay iniciativas de este tipo dándose en otros países. Si hay alguna pregunta o comentario del panel, este sería un momento muy bueno. Bueno, ¿cómo fue el proceso para organizar este grupo o la organización de memorias indígenas? ¿Cómo inició ese proceso para organizarse? Sí, gracias Jenny. Pensando un poco en tu pregunta y en lo que mencionabas anteriormente en tu comentario, me gustaría también profundizar allí de que parte de nuestro trabajo como hombre indígena con relación a la justicia climática tiene que ver también con relación a lo que mencionabas tú y cómo hay también injusticias epistémicas. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente, desde muchas veces, no todas las teologías, obviamente por eso hablo en plural, sino la teología colonial o las teologías coloniales han intentado muchas veces eh, sobreponer sus formas de entender a Dios y sus maneras de entender a Dios sobre las formas de entender a Dios o la manifestación de la divinidad de los pueblos indígenas. Eso lo que ocasiona muchas veces desarraigo de la identidad y ese desarraigo de la identidad también ocasiona crisis espirituales y crisis identitarios, tanto de las maneras como nosotros queremos reconocer cuando reconocemos que la teología colonial le ha hecho daño a las comunidades indígenas y le ha hecho daño también a las formas de entendimiento de la propia vida de los pueblos indígenas, o ha intentado, aunque sea en ese sentido, hacer daño, como diría mi abuelo Cuna Dule, cuando se intenta matar el espíritu Cuna para tener un concepto más sencillo sobre el epistemicidio, es decir, cuando se intenta sobreponer los conocimientos occidentales sobre los saberes indígenas. Entonces, desde allí es muy, muy importante plantearnos varias preguntas. Como entiendo yo que el tema también tiene que ver con la justicia climática, es un tema muy amplio el tema de lo que hacemos como mujer indígena, pero quizás quisiera apuntarlo desde allí, ¿no? Es importante, por ejemplo, como parte como parte de un ministerio que trabaja con comunidades indígenas, reconocer cómo son
la hermenéutica, por ejemplo, de los pueblos indígenas, el corazón de los pueblos indígenas. En el corazón del pueblo Kuna, por ejemplo, están los cantos que hablan sobre nuestra relación con la tierra. Quiero contarles que hay más de 72 nombres que se le da a la tierra, es decir, más de 72 nombres que el pueblo Kuna tiene para la tierra. Esto ya nos dice que hay una profunda relación milenaria de cómo el pueblo Kuna entiende su relación con la tierra. Y cada momento de la tierra tiene un nombre, es decir, este tiempo hoy día para el pueblo Kuna le llama Natguana, pero cuando la tierra era más joven se le llamaba Ologuadule. Es decir, cada momento de la vida de la tierra, el pueblo Kuna le ha dado un nombre a la tierra para describir la situación de la tierra, también para describir su relación con ella y también porque aprende de esa relación con la tierra, cómo la tierra ha estado y cómo está en el día de hoy. Entonces, cuando hablamos un poco de las memorias, tenemos que entonces adentrarnos al corazón de los pueblos indígenas, es decir, lo que dice Paul Ricoeur sobre el núcleo ético mítico. Pero en palabras cunas se diría, cuando hablamos de las memorias de los pueblos cunas, tenemos que reconocer el canto de la maca, es decir, cómo el pueblo resuena con el canto. Y el canto aquí no es un canto que se expresa solamente por cantar, es decir, cantamos para no morir. Esta frase dice mucho. Cantamos para no morir, ¿por qué? Porque ha habido intentos de epistemicidio, ha habido intentos de genocidio, pero sabemos que gracias a Dios todavía estamos presentes hoy y soy yo parte de la semilla de los pueblos cunas, es decir, todavía ha habido la esperanza de que todavía existe el pueblo cuna y existen otros pueblos indígenas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la justicia climática en relación al tema con las memorias? Porque las memorias de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo Kuna, tienen tanta sabiduría para recordarnos la ética del buen vivir, del buen decir, del buen hacer, es decir, las formas de vida que nos permiten a nosotros entonces plantearnos y hacer una crítica al sistema, no a todo el sistema occidental, porque obviamente también no podemos decir que todo el sistema occidental, pero sí al sistema occidental que está alimentado por el capitalismo y el neoliberalismo, es decir, por el sistema que está sustentado por el consumismo y el canibalismo para extraer y para hacer extractivismo hacia la tierra. Desde esta mirada entonces podemos recordar si nuestros cantos ancestrales milenarios tienen tanta sabiduría, la pregunta hoy día es ¿por qué las iglesias, por qué las organizaciones de fe, por qué la sociedad en general desconoce tanto ese tesoro que está en nuestros territorios sobre esta relación milenaria con la tierra? En la lengua del pueblo Kuna, la palabra mola, es decir, esto es una parte de la mola, no es la mola entera. Pero la palabra mola viene de la palabra momol, que significa mariposa, que significa metamorfosis, es decir, sabiduría encubierta. Entonces, hay tanta sabiduría que necesitamos reconocer en los pueblos indígenas para reconocer que necesitamos vivir una justicia climática que esté también esté fertilizado desde la sabiduría de los pueblos indígenas y también cómo entonces nosotros recordando esto y trayendo a la memoria, al corazón, corazonando con nuestros hermanos y hermanas indígenas, podemos traer nuevas propuestas o alternativas de formas de vida que sean más humanizadas, que sean más fraternas, que sean más sororales, que sean más, que realmente puedan estar bañadas con lo que nosotros llamamos con la vida plena en Jesús, pero en el caso de los pueblos originarios, con el buen vivir, ¿no? Sí, mencionaste algo que me llamó la atención acerca de la ética del pueblo indígena, o sea, del buen vivir con la creación. Yo me pregunto yo, si, ¿qué herramientas podríamos los pueblos indígenas compartir con las iglesias, y con el mundo entero? Si has encontrado ese espacio donde las personas que no necesariamente vienen de orígenes indígenas, pero que sí tienen oídos y el corazón para aprender de nosotros. Si has tenido
experiencia en eso, si has encontrado personas dispuestas a aprender de la sabiduría indígena. Bueno, es una pregunta muy interesante, amplia y que pudiéramos abordarlo desde distintas aristas, pero quizás, como bien dice Jenny, pensando un poco en las prácticas, pensando un poco en el aprendizaje y pensando también en el caminar con otras y otros, quería compartir también brevemente un poco sobre por qué es importante para las comunidades de fe es ser participantes activos de esta propuesta del Shalom de Dios, es decir, de la buena nueva para toda la creación. Yo creo que es importante pensar un poco también nuestra participación ciudadana en espacios como la COP26, por ejemplo. No son los únicos espacios, obviamente. Alguien me preguntaba por qué es importante que los pueblos indígenas participen en la COP26 si reconocemos que a veces las políticas de estados, y podemos decir desde allí las necropolíticas, a veces no cambian. O qué incidencia puede haber de las comunidades de fe cristianas, qué incidencia puede haber desde las juventudes, desde las comunidades indígenas, de la sociedad civil. Yo creo que hay mucho que aportar. Por ejemplo, en esta COP26 que fue en Glasgow el año pasado, en noviembre, podemos mirar que había muchas expectativas de los pueblos indígenas con relación a las decisiones que se iban a tomar. Decía mi abuela que hay narrativas que forman y hay narrativas que deforman. Es decir, ¿cuáles son las narrativas que se escuchan en estos espacios? ¿Qué estamos oyendo y cómo estamos oyendo? Contar una y otra vez las memorias, las ceremonias y los rituales de los pueblos indígenas sobre su relación con la tierra, pues es una práctica milenaria. Y en estas prácticas hay sabiduría, sabiduría que está alimentada desde la espiritualidad de su relación con el Creador. Las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, siguen insistiendo, seguimos insistiendo, levantando nuestra voz, denunciando las malas prácticas en contra del planeta. Por eso es muy importante reconocer que en esta COP26 llegamos con algunas expectativas, pues luchamos creyendo que puede haber una tierra sin males, como nos recuerdan nuestros hermanos y hermanas guaraní, una tierra sin males, como nos recuerda también el Evangelio de Jesús. Estamos soñando con una tierra que pueda tener reconciliación, es decir, que toda la creación pueda ser renovada, reconciliada. Una tierra sin males, manifiesta nuestros hermanos y hermanas guaraní. Pero también somos conscientes, por ejemplo, que la tierra no puede vivir una tierra sin males, sino hay acciones políticas concretas de justicia climática. Y es desde la resistencia, en este caso de los pueblos indígenas, donde estamos buscando activamente a través de la oración y pidiéndole al Gran Espíritu que nos anima, nos da aliento para que nos muestre el camino como canta el pueblo Cunadule. Que así sea, que escuchemos la voz de la tierra, de la madre tierra. Pero hay un planteamiento importante, creo que por eso decía que también había epistemicidio. ¿Por qué? Porque muchas veces los abordajes en las COP, en este caso, las distintas COP que han habido, los abordajes a veces se plantean desde el capitalismo y las soluciones desde el capitalismo realmente no traen las soluciones verdaderas. Entonces, hay un colapso en el sentido de cómo estamos abordando también las crisis. Aquí yo creo que es importante entonces decir cómo la sabiduría ancestral puede ayudarnos a abordar esta crisis climática y este cambio climático desde un sentido más espiritual, es decir, reconocemos nosotros también como seguidores de Jesús que la crisis es una crisis profundamente espiritual, pero al solamente plantear soluciones basadas desde el capitalismo, pues obviamente las soluciones no son profundas, sino superficiales. Los pueblos indígenas, por ejemplo, para esta COP26 tenían varias propuestas y quizás por el tiempo no voy a poder mencionar a todo, pero algunos de los más afectados, dicen nuestras hermanas y hermanos, son los pueblos indígenas. Hemos sido vulnerados por el desplazamiento, por el cambio climático, por la acción climática colonial, pero nosotros queremos impulsar soluciones climáticas que estén basados en la sabiduría de los pueblos indígenas como una de las propuestas. También al ejercer nuestra protección podemos reconocer la criminalización, las violaciones de los derechos humanos y el asesinato de miles de defensoras y defensores del medio ambiente
que hoy día han muerto por causa de defender no solamente su derecho, sino el derecho de las comunidades indígenas y el derecho de todas y todos quienes podemos respirar gracias, por ejemplo, a la Amazonía y al pulmón de la Amazonía que nos permite también tener el aire que respiramos, pero cómo se está atentando contra la creación entera. Pensar un poco en el tema de una reducción de las emisiones que impulse una transición justa, lejos de los combustibles fósiles y garantice un futuro de 1 grados. Y son, para poner algunos temas importantes de las expectativas de los pueblos indígenas y profundamente preocupados por las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, desarrolladas sin nuestra contribución y consentimiento libre, previo e informado, lo que socava nuestra autodeterminación y tenencia segura de la tierra. Bueno, yo pudiera seguir hablando largamente, pero lo que quiero decir con esto, quizás hacer un resumen, es ¿de qué manera, tu pregunta, Jenny, era nosotros aprendemos de los pueblos indígenas? Pues hay muchas prácticas, pero hay una práctica que me gusta comentar. Es la práctica, por ejemplo, del pueblo cuna cuando nace un bebé. Yo creo que algunos ya han escuchado que cuando nace un bebé se siembra una semilla de cacao, de plátano, de coco, se realiza una ceremonia especial con la placenta, el cordón umbilical, toda la comunidad canta, le da bienvenida al bebé que nace o a la bebé que nace. El abuelo dice, hoy se une esta placenta, el cordón, el bebé con la tierra, con la madre tierra, con nuestras ancestras que han estado en esta tierra, y hoy este bebé se une con todos ustedes. Y cuando el árbol da su primer fruto, se toma un refresco y se recuerda que somos una comunidad cósmica, que somos hijos e hijas de la tierra, por lo tanto, hijos e hijas de la madre tierra. Ahora, ¿qué elemento podemos sacar? Los principios. Obviamente, probablemente usted diga, yo no soy cuna, no voy a hacer esta ceremonia. Igual lo pudiera hacer, pero vamos a pensar pero los principios, ¿cuáles son los principios? Nuestra conciencia de interdependencia con la tierra, nuestra conciencia de que somos una parte de la memoria cósmica y de la creación, nuestra conciencia de que cuando yo cumplo años, cada vez que cumplo años hay un árbol que crece conmigo, es decir, como el pueblo cuna reconoce que los árboles, por ejemplo, se le llama las árboles, porque desde la lengua cuna es femenino, no es masculino, hay una relación de hermandad. El principio de nuestra relación de cuidado y de amor hacia la tierra. Y podemos sacar más principios, pero estos principios relacionados con las luchas que hacen los pueblos indígenas en espacios como la COP26 son las muestras de esperanza, el movimiento de la tierra, luchando para que haya una vivencia más hermanada con la tierra, reconociendo que somos parte de ella. Y por lo tanto, al atentar contra la tierra, atentamos contra nuestra propia vida y atentamos con la creación y por lo tanto con el creador o la creadora. Muchas gracias por esa respuesta muy elaborada y muy, creo que tengo la respuesta que estaba buscando y me ha dado muchas pistas y de quién soy, de dónde vengo y cómo estoy relacionada con toda la creación, porque usted mismo lo describió muy bien. Estamos interconectados en esta creación. Tengo una pregunta aquí en el chat. Viene de Luis Mateo. Dice, ¿qué consejo daría a la UVL y a los centros de estudio de la Biblia para que asuma la causa indígena aquí en Costa Rica? Bueno, muchas gracias, Luis Mateo, por tu pregunta. Quizás entretejiendo con esto, quiero que pensamos en una metáfora para poder entretejer. Yo como cuna, pues nosotras las mujeres cunas cosemos la mola y cada puntada al coser la mola es una forma de adoración, de expresión de adoración a Dios. Es decir, cada puntada expresa nuestra espiritualidad. Por lo tanto, cuando pensamos un poco en el tema de la memoria
de la justicia climática, de las prácticas. Quisiera que pusiéramos una mola entre todos y pensáramos de qué manera yo en esta elaboración de la mola, con una puntada, con un hilo de distinto color, puedo tener acciones y creaciones de amor hacia nuestra relación con los otros, de unos y otros. Entonces, con relación a la pregunta, creo que la VL pues está haciendo un ejercicio muy, muy interesante a la hora de invitar a distintas personas para escuchar desde sus prácticas, desde su teología, desde las formas de vida, cómo están viviendo su fe, desde sus realidades y sus contextos. Yo creo que algo muy interesante para todas las instituciones y aún para nosotros como memoria indígena ha sido primero algo tan elemental como conocer quiénes son las comunidades indígenas y dónde están, porque a veces hay mucho desconocimiento de las comunidades indígenas, de sus nombres. Por ejemplo, a veces cuando yo estaba en la escuela y hablaban del pueblo Cuna, decían cosas que no eran verdad. Y yo cuando llegaba a casa le preguntaba a mi mamá y papá, ¿por qué dicen eso de los cunas si yo no me acuerdo que pasa eso en mi casa? Entonces eso hablaba un poco como los libros, por ejemplo, cuando yo era niña de estudios sociales, tenían datos equivocados de los pueblos indígenas. Pero poniendo este ejemplo, quiero decir que muchas veces queremos como dar unas grandes propuestas cuando debemos empezar con lo más elemental y sencillo que es conocer. Conocer no solamente los nombres, sino conocer también qué piensan, cuáles son el corazón de los pueblos indígenas, es decir, por qué hacen estos rituales, qué significa. Eh, yo les hablo muy francamente que a mí me ha pasado que mucha gente dice estas prácticas satánicas o sincretistas de los pueblos indígenas. Y una de las preguntas que les hago a las personas que me dicen esto, y les pregunto, ok, ¿y cómo son esas prácticas? A ver, cuéntame qué sabes de esta ceremonia. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? ¿Quiénes lo hacen? Y ya desde allí uno se da cuenta que no sabemos mucho. El conocer nos permite también asombrarnos y el asombrarnos nos permite contemplar, es decir, la contemplación de reconocer la presencia de la divinidad en la comunidad. Y yo creo que una práctica de Jesús era eso, poder ver en el otro cómo estaba la presencia de Dios en la vida del otro, a pesar de que muchas veces las prácticas de vivencia eran distintas a las que él practicaba. En esencia, yo creo que también es importante este conocer para reconocer entonces. Y ni siquiera todavía estamos hablando del dialogar, porque ¿cómo dialogamos si no conocemos al otro, no? Por otro lado, yo creo que es muy, muy importante también entonces preguntarnos, como instituciones teológicas, ¿de qué manera estamos siendo fertilizados de esta sabiduría? ¿Estamos siendo o no siendo? Y si no estamos siendo, ¿por qué nos limitamos a poder ser fertilizados por estas sabidurías milenarias que pueden enriquecer nuestras prácticas de fe? Eh, yo creo que también el, lamentablemente a veces, bueno, voy a hablar como estudiante de teología, muchas veces no hemos aprendido cómo tener una lectura de la Biblia en clave indígena, porque lo que nos enseñaron a nosotros era leer la Biblia muchas veces desde cómo los misioneros nos enseñaron a leer. Y ellos leían la Biblia desde sus propias perspectivas. Pero yo creo que, por ejemplo, es muy interesante cuando un abuelo o una abuela cuna uno le cuenta la historia, por ejemplo, de la creación, sin tener una percepción de cómo se interpreta ese libro o ese relato y tiene su propia interpretación de acuerdo a sus constructos teológicos de la divinidad. Yo creo que eso nos permite también ampliar un poco las maneras de cómo nosotros comprendemos la manifestación de la divinidad en nuestros territorios. Bueno, hay mucho allí que decir, pero creo y una cosa importante para mí, creo que es muy necesario que también reconozcamos un poco la hermenéutica desde de la tierra, desde enclave indígena,
porque nos permite también hacernos preguntas que no pudiéramos hacernos sin tener este relato ancestral, aunque sea en nuestro corazón, porque probablemente no lo vamos a entender todo. Uno, por el idioma; dos, por la cosmovivencia y la cosmovisión distinta, pero el sentirlo y el acercarnos nos permite también maravillarnos de esta gran diversidad de cómo Dios se está revelando y se ha revelado en el pueblo, en los pueblos del mundo. Gracias. Bueno, Jocabet, tengo una serie de preguntas en el chat y la siguiente es de Jairo Santay. En su cosmogonía, ¿qué nombre tiene hoy la Madre Tierra y cuál es el llamado que nos hace y qué prácticas debemos iniciar? Gracias, Jairo. Bueno, hoy día el pueblo Kuna reconoce a la Madre Tierra como Natguana. Y Natguana a ver, rápidamente un poquito de lengua cuna, del idioma cuna. En nosotros, los cunas, entendemos que Dios es mamá y papá. Y nosotros llamamos al Creador madre y padre, es decir, nana y baba. Es muy fácil: nana, mamá; baba, papá. En la forma del pueblo cuna de entender a Dios es que no es un Dios masculino, sino también el Dios es madre. Claro que estoy diciendo la traducción al castellano, que no hace justicia real a la interpretación en el idioma cuna de cómo se reconoce a Dios. Pero desde allí, ¿por qué cuento esto? Porque Natguana si se dan cuenta, Natguana es N-A-B, Guana, G-W-A-N-A. Significa: N-A es nana, B, nap, es baba. Es la elisión de las palabras nana y baba. Entonces, Natguana es el corazón de mamá y papá. Eso es lo que significa. Es decir, la tierra es la hija cercana del corazón de la gran madre y el gran padre. En este tiempo se llama el pueblo cuna a la tierra. Por eso explicaba un poco la espiritualidad, porque no se entiende si nada más lo escuchan así, ¿no? Muy lindo esa descripción, muy lindo. De Juan Martín. Si las comunidades indígenas promueven una tierra sin males, hermandad, reconciliación, escuchar la voz de la tierra frente a los abordajes capitalistas predominantes, me queda pendiente la pregunta: ¿por qué las iglesias condenan y desconocen los saberes y espiritualidades ancestrales? Bueno, ¿Quiénes lo dicen y de dónde viene ese decir? claro, estamos hablando, bueno, la iglesia es tan grande, global, tan diversa, y apuntamos más a la teología colonial y a las prácticas de esa teología, ¿no? Entonces estamos haciendo una distinción, y que muchas veces históricamente, ustedes saben que cuando fue la invasión de España había ya la América, pues lo primero que vieron los pueblos indígenas fue que llegaron con la cruz, la espada y la Biblia, ¿no? Eh, y esa imposición violenta de una práctica de fe que obviamente no era la que realmente estaba alimentada por el compromiso y la compasión de Jesús. Y desde allí se etiquetó y se miró a los pueblos indígenas como paganos, ¿no? De hecho, una de las crónicas del pueblo cuna es su primer desencuentro con los conquistadores. El abuelo, uno de los abuelos cuna, en un relato cuenta que él le pregunta al español y le dice: ¿quién es tu Dios? Y tiene este desencuentro teológico, porque el español le pregunta: ¿quién tú adoras? Hay como toda una conversación en el canto ancestral. El abuelo cuna le dice: pues yo veo que Dios ama a las mujeres y a la tierra, pero ustedes matan a nuestras mujeres y le hacen daño a nuestra tierra.
¿quién es tu Dios? Le pregunta el abuelo Cuna al, en este caso, al invasor español. Y el invasor español dice, yo pues conozco que Dios quiere que tengamos esta tierra. Entonces el abuelo Cuna le dice, pues esta tierra no te pertenece ni a ti, a mí, le pertenece a Dios. ¿Quién es tu Dios? Entonces hay como toda una conversación, ¿quién es tu Dios y quién es mi Dios? Y el español le dice, pero tú adoras al sol y adoras a otros dioses. Y el abuelo Cuna le dice, es que tú no conoces quién es el sol y quién es también nuestro Dios. Entonces, creo que muchas veces está esta teología colonial que no reconoce las otras maneras de cómo se entiende la presencia de Dios en sus comunidades, pero también desde una mirada de querer violentar a la tierra, en este caso a las mujeres, porque parte de la realidad del pueblo cuna que hubo mucha violación, ¿no? Entonces, no todas, entiendo yo que no es toda la iglesia, pero parte de alguna iglesia que ha vivido una teología colonial donde cree que la verdad de cómo interpretan a Dios es la absoluta, mientras los otros y otras viven su fe desde su paganismo, para ponerlo de una palabra, de hacer una descripción. Entonces, más que responder yo, tendríamos que responder todos aquí porque las iglesias condenan y desconocen las sabidurías espirituales centrales. Yo tengo quizás alguna mirada, pero probablemente aquí tengamos distintas formas de abordarlo, pero también de complementar esta pregunta. No quisiera solamente responder yo, ¿no? Esa pregunta. Bueno, seguimos con una pregunta del señor Víctor Manuel. Siempre se ha criticado la falta de un compromiso real por atender los acuerdos en las diferentes cumbres efectuadas sobre el clima. ¿Pasará lo mismo con los acuerdos tomados en la COP26? Bueno, ciertamente hay un sinsabor, ¿no? En las COT. Sabemos que nuestras expectativas con relación a los acuerdos y con relación a que ya realmente los estados reconozcan que hay una emergencia climática, no solamente en palabras, sino en acciones concretas, sea algo más evidente también las acciones políticas en nuestros propios gobiernos. Sin embargo, a pesar de este sinsabor, porque una de las preguntas que se hacen los activistas es si es un fracaso, las cosas son fracaso o cómo lo leemos, ¿no? Y podemos leerlo de diferentes ángulos. Sin embargo, acá mm, sabemos que la esperanza no viene de los estados. Sabemos que la esperanza de una tierra encimale viene de los movimientos de personas que estamos luchando con acciones quizás pequeñas, pero que en el conjunto de esas acciones hacemos un cambio. O sea, la esperanza viene de nosotros, de nosotras, de la iglesia, de los pueblos indígenas, de las juventudes, de las mujeres, que se unen en este movimiento de la tierra. Entonces, sí, es verdad que sabemos que hay acuerdos que se van a lograr, pero hay otras que no se van a lograr. El desafío es participar en estos espacios porque pueden creer que en esta COP26 muchos de los acreditados pensaríamos que la mayoría estaba a favor de que hubieran políticas justas y en contra de los sistemas de muerte, pero había mucha gente acreditada que eran grandes empresarios y dueños de petróleo. Entonces imagínate un espacio donde se están tocando temas que son importantes para nosotros y solamente vaya personas que quieren solamente lucrar y quieren que sus empresas todavía continúen, que hacen sobornos a los estados y donde está la gente que tiene otra narrativa. Por eso yo decía que mi abuela decía que hay narrativas que forman y narrativas que deforman. Y la única manera de poder
realmente crear estrategias y crear propuestas de esperanza para que nosotros como mundo, como planeta, como ciudadanos de este planeta llamado Tierra, hagamos prácticas que puedan apuntar a una tierra sin males, es nosotros alzando nuestra voz y haciendo incidencia en esos espacios, pero también reconocer de que hay que cambiar las narrativas y se le cambian las narrativas con otras narrativas. Entonces, no hay una única narrativa, pero sí hay narrativas de esperanza que tienen una relación más cercana con la tierra y por lo tanto que están basadas en una espiritualidad que realmente reconoce la importancia del bienestar para toda la creación. Y por eso yo creo que es necesario entonces pensar por qué participamos en estos procesos. Si pasará lo mismo con los acuerdos tomados en la COP26, pues hay algunas cosas que sí los países van a tomar decisiones muy pertinentes, pero sabemos que no todos los estados. Sin embargo, eso más allá de la COP26 son procesos que se hacen en nuestros propios estados. Es decir, en la COP26, por ejemplo, como panameña y como el pueblo cuna, la incidencia se hace en el país. Cuando ya llegamos a las COP, ya hay muchas decisiones tomadas, pero hay cambios que uno puede hacer de incidencia. En el caso de los pueblos indígenas, vamos como el caucus de los pueblos indígenas unidos para tratar de incidir en las políticas de Estado de nuestros gobiernos, de qué manera hay estados que tienen políticas más justas y amigables con la tierra, pero también con los pueblos indígenas. Por ejemplo, el artículo 6 del Acuerdo de París, que es un tema que habla sobre el tema de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas, la pregunta es sacar parte del reglamento y la argumentación sobre el tema de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas incide en que haya protección o no en los pueblos indígenas. Y parecen cosas muy técnicas, pero son muy necesarias a la hora de incidir en las políticas de Estado. Muchas gracias, Jocabet. Siguiendo con el mismo hilo de la COP26, ¿de qué manera, una pregunta que tengo es, ¿de qué manera la organización Memorias Indígenas ha realizado acciones concretas ligadas a la justicia climática? Bueno, en parte de nuestra misión y visión como ministerio es apoyar las iniciativas de las mismas comunidades indígenas. Es decir, aunque nuestra área es más en área de arqueología y de memorias, nosotros reconocemos la importancia de caminar y entretejer con las luchas de las comunidades indígenas. Es decir, no creamos nuevos proyectos, lo que hacemos es acompañar y participar activamente de las luchas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el hecho de participar en la COP26 tiene muchas formas de poder uno hacer incidencia, pero una manera de hacer incidencia es también estar y conocer las realidades actuales de vulnerabilidad y de luchas de nuestros hermanos indígenas en las comunidades. Una iglesia que está muy alienada, es decir, separada de estas luchas, pues no hace una misión encarnacional, es decir, no comprende lo que está viviendo las comunidades indígenas dentro de sus propias realidades. Por ejemplo, el tema del cambio climático, de la justicia climática. ¿Cuántos desplazados climáticos indígenas hay actualmente por el cambio climático? Cuando hablamos de la migración centroamericana, tenemos que pensar que muchos de nuestros hermanos están migrando porque sus tierras no producen. ¿Y por qué la tierra no produce? ¿Qué efectos tiene hoy día el cambio climático en la tierra? ¿Cómo esto causa vulnerabilidad? No solamente de desplazamiento de vivienda, sino también de una separación identitaria y de la espiritualidad. ¿Y cómo esto afecta a los pueblos indígenas? Hoy día podemos ver muchos desplazados por el cambio climático. Esto afecta muchísimo a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, y no solamente a los pueblos indígenas, pero como estamos hablando aquí de memorias indígenas, hago este énfasis, porque no son los únicos afectados, no somos, pero sin embargo, no nos podemos a pensar un poco en este alcance de vulnerabilidad. Por otro lado, aún a pesar de que las mujeres indígenas son las que menos daños le hacen a la tierra,
son las más vulnerables. Entonces, eso sí tiene que ver con justicia. Si el reino de Dios proclama la justicia, ¿cómo la justicia es un tema que está en el corazón del evangelio? Y cómo esto podemos verlo también en las realidades sociales hoy día. Por otro lado, todo el tema de, por ejemplo, yo que soy de las islas, nos preocupa muchísimo como pueblo cuna de que está aumentando el nivel del mar y que probablemente las islas cunas van a desaparecer. ¿Esto qué efecto causa a la población cuna hoy día, pero que también causará en un futuro? ¿Y qué significa cuando muere, por ejemplo, un idioma, un pueblo, una cultura? ¿Qué significa esto en el tema de justicia y en el tema de justicia climática? Entonces, creemos que es muy, muy importante cuando abordamos estos temas tener muy claro que si el Evangelio es buena nueva de Jesús para toda la humanidad, ¿qué tiene que ver nuestro papel como seguidores de Jesús a la hora de plantearnos formas y prácticas sostenibles, que sean más sostenibles, pero también que sean prácticas que realmente valoren la vida y que valoren la tierra, es decir, la creación, es decir, nuestra forma de comprar, nuestras maneras de vivir, lo que consumimos y lo que no consumo. Y aquí voy a decir esto porque voy entrando al tema de soberanía alimentaria. Por ejemplo, para el pueblo cuna, eh, el hecho de cultivar la propia tierra y tener su propio alimento es un signo de pobreza o de riqueza. Por ejemplo, desde el capitalismo, ¿quién es pobre? Desde el El capitalismo, ¿quién? productor, el productor, el campesino. ¿Y por qué somos pobres? O ¿cómo es el estándar de pobreza? ¿Por qué somos pobres? ¿Cuándo se dice que una persona es pobre, no? Bueno, cuando a lo mejor no tienes suficiente capital, ¿no? Es que si vives con $1 en tu casa en una semana, pues estás en extrema pobreza, ¿no? Así lo validan, ¿no? Pero para el pueblo cuna, pobreza significa cuando no sabes cultivar la tierra y dependes del capital. Es decir, yo, Jocabet, una migrante cuna que ve en la ciudad, desde el pueblo cuna soy pobre. ¿Por qué? Porque yo dependo de un supermercado y de la plata. Es decir, tengo que ir a comprar mi comida para comer. Estoy hablando de la sabiduría ancestral cuna. Ahora, también hay realidades y hay otros temas de qué pasa hoy día con los cunas, ¿no? Pero desde esa sabiduría ancestral, lo que quiere decir el cuna es, si el sistema económico colapsa y los bancos, nuestro dinero que está en los bancos y ya no lo tenemos en el bolsillo y no puedo comprar alimento, entonces yo dependo de ese capital. Pero para el pueblo cuna, entonces eso es pobreza. ¿Por qué? Porque no sé cultivar la tierra, no sé leer los ciclos de la tierra y no puedo ir a mi cultivo yo mismo y tener esa relación de dependencia con la tierra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el tema de soberanía alimentaria es el hecho de que entonces lo que yo como también tiene una acción política y lo que dejo de comer. Y por eso cuando pensamos un poco en cómo nuestras propuestas de vida frente a una crisis climática nos permiten reconocer lo que consumo, lo que no consumo, cómo es mi relación con la tierra, qué me enseñaron, por ejemplo, mis abuelos a la hora de cultivar, qué propuestas espirituales está en ese proceso, cuál es mi forma de constructo de pensamiento a la hora de vivir. Estas todas son prácticas milenarias que se pasan de generación en generación, pero por el tiempo a lo mejor no vamos a hablar del otro tema que está pasando hoy con los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento, por la migración forzada y el daño que se hace a la tierra, qué elementos de vulnerabilidad causa, no solamente para los pueblos indígenas, sino para todos, cuál es la esperanza que se tiene. Entonces, si podemos entonces reconocer nuestra identidad como hermanos y hermanas que se reconocen como hijos e hijas de la tierra y que también aquellos que seguimos a Jesús nos reconocemos como hijos e hijos de la tierra, si entendemos el pasaje de Génesis que venimos del polvo, ¿no? Gracias.
Sí, yo estaba escuchando su explicación acerca de lo que es pobreza y hay una distorsión que tenemos si ponemos a las grandes capitales y al todo el sistema capitalista. Cuando ven a la persona que produce su propio alimento, casi siempre se les considera personas pobres, porque creo que en las sociedades siempre eh, hemos dado valor a ciertas cosas en la vida, como por ejemplo, si tienes una educación, si tienes un empleo, si tienes la fe cristiana y otros 4 elementos que te hacen ser una persona de valor en la sociedad. Pero cuando te desvías un poco de eso, ya no eres una persona de valor. O sea, por ejemplo, las personas indígenas como somos, estamos fuera de ese círculo de privilegio, de ese centro, eh, somos considerados personas en el margen. Por tanto, somos personas que no tenemos poder y, y se nos ven como pobres. Por ejemplo, las ciudades, viendo desde el centro hacia afuera, siempre han visto a los indígenas y a los productores y a los campesinos como personas pobres, porque siempre se ha asociado que trabajar directamente con la tierra es un signo de ignorancia. Y eso es una distorsión muy, muy grave para mí. Karen Mamani nos tiene algunos aportes de Facebook. Hola, muchas gracias, Jenny. Primero quiero compartir unos saludos que vienen desde Bolivia, de Irene Aramayo, Oscar Adrián, de María Moya, desde Limón, Costa Rica. Y compartir también un comentario de José Rodríguez que dice, bueno, él lo compartió cuando estuviste hablando sobre, no, nos compartiste sobre la experiencia de memoria indígena. Y dice así, hay toda una memoria histórica que se ha venido sistematizando desde la teología indígena, que pasa por las experiencias de las comunidades indígenas en Chiapas. Este movimiento de teología tuvo en sus momentos un aporte valioso, el de Berta Cáceres, y la preocupación que Berta manifestó sobre el cuidado de los recursos naturales y su condena al capitalismo y el extractivismo. También Evelina Campos nos plantea, bueno, te plantea otra vez la siguiente pregunta, dice, ¿quién es el Gran Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Cómo ven la justicia climática con respecto a la creación? ¿Cómo uno logra en la tierra redención, como la redención hasta que Cristo vuelva? No sé si quieres que luego te plantee otra pregunta o de una vez la comparto, Cabet. Si tienes la otra. Ok, ¿Sí? Es de Óscar Adrián Vega y dice, la teología indígena, ¿cuántos adelantos científicos admite e incorpora a sus creencias para proteger el ambiente? Esas son las dos. Perdón por el tren. Sí, no, está bien. Bueno, desde la neumatología, por ejemplo, cuando hablamos del Espíritu Santo, pensamos un poco desde nuestra mirada cristiana, ¿no? Y de los teólogos cristianos que han hecho la teología sobre que han descrito y han escrito también su interpretación sobre el Espíritu Santo. Cuando hablamos, en mi caso, cuando estamos hablando del espíritu de vida, estamos hablando desde una óptica indígena, de cómo los pueblos indígenas entienden
la presencia del Creador en sus territorios. ¿Cómo entienden la manifestación de la divinidad en sus territorios? Probablemente muchos pueblos indígenas, por ejemplo, no le van a llamar espíritu de vida o Espíritu Santo, pero en el entendimiento más allá de la teología colonial podemos entender de que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la tierra y cómo ese Espíritu de Dios, que muchas veces los pueblos indígenas le reconocen con otros nombres, está actuando en los territorios indígenas. Ahora, no quisiera yo hacer una descripción por los pueblos indígenas de cómo nombran al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos nombres, diversos nombres desde la experiencia propia de los pueblos indígenas. Por eso yo solamente decía que cuando decíamos Baba y Nana, por ejemplo, cómo el pueblo Kuna reconoce a Dios como madre y padre. Pero hay otros pueblos que reconocen a la divinidad de otras formas que nos permiten también reconocer esa experiencia tan cercana de los pueblos indígenas con la divinidad. Ahora, cuando hablamos del espíritu de vida, estamos hablando del espíritu del creador que está actuando en la humanidad. Quizás no estamos haciendo un énfasis tan específico qué significa esto en las prácticas vivenciales de los pueblos indígenas, pero sí pensar que todos los pueblos indígenas piensan en algún creador como parte de su divinidad. Algunos le llaman mamá y papá, otros le llaman el gran, el grande, por ejemplo. Otros le llaman el que está junto con nosotros. Otros tienen muchos otros nombres. Entonces, pero ese es un tema muy amplio y más complejo sobre este tema, ¿no? Con relación a la otra pregunta que hacen sobre la teología indígena y cuántos adelantos científicos admite incorporar en sus creencias para proteger el ambiente. Sí, es una pregunta, vieras que importante e interesante porque, aunque sean desde las experiencias panameñas, por ejemplo, cuando se habla sobre las tecnologías en el tema de agricultura, a veces se quiere educar, entre comillas, pongo a los pueblos indígenas de cómo se debe hacer una agricultura sostenible con estas nuevas tecnologías. Y se quiere incorporar, pero se quiere incorporar sin pasar lo que yo anteriormente hablé sobre, y lo dijimos al inicio, sobre cómo no tenemos ese diálogo intercultural y cómo a veces queremos solamente imponer formas que se ven nuevas, son novedosas, quizás son buenas, pero la pregunta es, ustedes saben que la mayor parte de los territorios indígenas, donde viven los indígenas, son territorios que han milenariamente todavía se han conservado, ¿cierto? Entonces, una pregunta irónica que hacía un compañero mío decía, cómo le van a enseñar a los pueblos indígenas aquello que a los pueblos indígenas a cuidar la tierra, si por miles de años ya lo han cuidado? Entonces, no es que no podamos aprender, el tema es por qué no hacemos la pregunta del otro lado. ¿Por qué no nos preguntamos por qué los científicos no pueden aprender a los pueblos indígenas y siempre es de lo contrario? Entonces, cuando, por ejemplo, hay consultoría, como sabrán, y un tema que no hablamos, el tema de Coronibia, por ejemplo. Coronibia y la agricultura sostenible en el tema de cambio climático. Es un tema muy importante. Yo nada más hablé un poquito sobre área alimentaria súper rápido, pero este tema es muy importante y voy a poner este ejemplo porque cuando hubo una consultoría en Panamá preguntándonos sobre las tecnologías para la agricultura, la pregunta que se hizo fue lo contrario. ¿Y de qué manera los técnicos que van a las comunidades a enseñar estas nuevas tecnologías también aprenden de la sabiduría milenaria? Y entonces podemos dialogar para que se pueda reconocer, porque hay mucha apertura de los pueblos indígenas. El tema es que al dar estas nuevas enseñanzas, nuevas por las formas, de estas nuevas tecnologías, muchas veces lo que se pasa es que se pasa sobre una sabiduría milenaria de cuidado de la tierra y se pierde esa sabiduría. Y por lo tanto los jóvenes y las juventudes, al comenzar a aprender estas nuevas tecnologías, que no es que esté mal, sino que significa que se quita todo lo que el abuelo le enseñó, perdemos todos. Entonces, por lo tanto, es necesario también reconocer que los mismos técnicos
también necesitan escuchar y aprender de las sabidurías milenarias y reconocer por qué hoy día todavía tenemos tantos árboles en muchos países que no han muerto por causa de que los hermanos y hermanas de nuestras comunidades lo han cuidado milenariamente, ¿no? Bueno, gracias. Si hay más comentarios, el espacio está abierto para preguntas. Adelante, Carla Cole. Sí, muchísimas gracias, Jocober. Conectando con una de las últimas preguntas, porque tenemos un seminario sobre escatología en tiempos de cambio climático, ¿no? Y sabemos que cada pueblo tiene una visión del futuro de la creación y nos gustaría escuchar un poco. Ya se habló de esta frase del pueblo guaraní, una tierra sin males, pero me gustaría escuchar la visión del futuro o destino de la creación de tu pueblo. Sí, muchas gracias, profesora Carla. En nuestros cantos orales se nos enseña mucho sobre la cosmogonía cuna, de cómo se entiende la relación con la tierra, y se nos enseña también la vivencia de nuestra comunidad. Y hay una historia, un canto que se llama el Baluwala, que expresa un árbol. En ese gran árbol, en la parte de la copa del árbol, había mucho, mucho alimento, de toda clase de alimento. Entonces, en un resumen, pero la gente que vivía debajo del árbol tenía mucha escasez de alimento. Entonces, parece que solamente una abuela conocía esta gran riqueza. Entonces ella bajaba y subía del árbol y siempre venía muy contenta y cantando. La gente no entendía de dónde ella venía tan feliz porque había mucho padecimiento en la comunidad cuna. Entonces, la historia cuenta que esta lucha era de Ibeler y Wheeler, que eran hermanos, pero que representan como el bien y el mal, para ponerlo de forma más sencilla. Entonces, el mal surge cuando hay personas que quieren acapararlo todo, ¿no? Y no quieren que los demás tengan el alimento para vivir todos los días. El canto expresa eso. Desde allí, el planteamiento es que una tierra sin males, como plantea el pueblo guaraní, para el pueblo cuna sería una tierra que viva como el sentido del Baluwala, es decir, un sentido de una vivencia plena, donde toda la creación y todos los seres humanos pueden disfrutar de la copa de ese árbol que tiene las bondades para todas y todos. Y que esta vivencia no solamente es cuando uno muere, ¿no? Sino que esta vivencia uno puede tenerlo desde las prácticas comunitarias que se expresan a través de un vivir comunitario donde lo que yo tengo puedo también compartirlo con los otros y las otras. Es decir, pero también nuestra relación con todos los hermanos y hermanos que no son necesariamente seres humanos, pero seres vivientes, es decir, cómo yo me relaciono con las plantas, con los animales. Entonces, por ejemplo, este canto del Baluwala expresa mucho esto, la injusticia y la justicia y la práctica del buen vivir a partir de una vida comunitaria que reconoce la vida del otro como ese reconocimiento de dignificación del otro y de la otra. Entonces, desde la perspectiva cuna, nuestras acciones concretas aquí en la Tierra son acciones concretas también que se ven en otras dimensiones. Es decir, y ahí hay es un poco más complejo, porque para el pueblo cuna no solamente estamos en esta dimensión, sino que hay otras dimensiones donde están hermanos, por ejemplo, árboles ancestrales. Nosotros vemos a los árboles más nuevos aquí, pero hay dimensiones donde se aprende de las hermanas árboles ancestrales que pueden enseñarnos cómo vivir en comunidad. Y a partir de eso, entonces, para el pueblo cuna es que todo el pluriverso pueda tener esa plenitud de una relación de hermandad y de convivencia mutua, donde realmente podamos reconocernos como hijos e hijas de la tierra, haciendo como un resumen, ¿no?
Creo que había visto una mano solicitando el espacio, creo que era de Marcos, pero Marcos. Bueno, era un comentario quizás más que una pregunta, no sé, pero es que me llama la atención mucho el descubrimiento científico que hay árboles madres, ¿no? Y que prácticamente algunos informes que he escuchado, prácticamente los científicos están diciendo que hay una conciencia en los bosques, un bosque sano, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención que hay mucho, por ejemplo, Jenny y su mamá han comentado, estoy relacionado con Jenny por casamiento. Ah, entonces, su mamá y Jenny han hablado de algunas ideas y creencias del pueblo mezquito, ¿no? Que prácticamente habla de eso, ¿no? Que hay una conciencia en el bosque que protege al bosque, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por un lado, me siento como elevado, o no sé cuál es la palabra exactamente, pero como de, wow, qué increíble que la ciencia y algunas observaciones del pueblo indígena concuerden muy de cerca, ¿no? Pero al otro lado, tengo que admitir, yo soy gringo, soy blanco norteamericano y si la ciencia no concuerda con la creencia que escucho, no le doy importancia. Entonces es como una vergüenza a la vez, ¿no? O sea, quizá la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar o cómo personas que vienen de afuera pueden acercarse y tener digamos, más fe o una confianza en la espiritualidad, las historias indígenas? Porque es difícil, ¿no? Porque quiero ciencia para que me muestre la prueba. O sea, no hay una pregunta quizá que puede contestar, pero quizás más bien es una preocupación que tengo. No sé si me explico más. Sí, muchas gracias, Marcos. Justamente es el abordaje epistémico. Lo occidental, por ejemplo, desde la validación de lo racional y lógico sobre aquello que es más vivencial y cómo esto se valida como la ciencia y lo otro no es ciencia, ¿no? Pero bien, tú decías el ejemplo de la conciencia del cuidar los bosques, o que ahora dicen algunos científicos alemanes que los árboles duermen. En términos, para decirlo de esta manera, cuando los pueblos indígenas milenariamente conocen y son conscientes de cómo es la vivencia con los árboles, por ejemplo, solo que no lo dicen por un aparato que puede a lo mejor ver las ondas o las imágenes, pero que en los cantos y en las prácticas están. Pero esto tiene mucho que ver con lo que nosotros creemos que es más válido que el otro, y eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos y que lo hablan los teóricos sociales realmente sobre el epistemicidio y qué significa eso, ¿no? Y el colonialismo. Pero sí, yo creo que es necesario entonces también que podamos hacer una deconstrucción de cómo nosotros también abordamos y también validamos nuestras formas de prácticas en nuestras mismas comunidades, porque nuestras propias comunidades indígenas tienen, entre comillas, voy a decirlo así, sus científicos, aunque no le llamen científicos, ¿no? Porque son personas que conocen sobre las plantas, sobre las medicinas, sobre la vivencia de la tierra, y tienen prácticas espirituales tan profundas que en el mundo lógico
no se puede entender. Entonces, desde la metafísica no se puede entender, pero desde lo lógico no se puede entender. Entonces, queda corto la ciencia para entender el mundo de espiritual de la creación. Y allí, pues, las comunidades indígenas nos llevan años luz, pero no es, lo que pasa es que desde la cosmovivencia indígena no se está como escribiendo un artículo académico, ¿no? Que es lo que valida que esto tenga renombre en el mundo de la ciencia. O que tenga, yo creo que por eso es importante también nosotros reconocer las distintas maneras de aprendizaje y de convivencia que tienen los pueblos en el mundo, ¿no? Bueno, solo decir, agradecer a la UVL, agradecer a Karen también por contactarme, a la profesora Carla, a Jenny por su facilitación, a la rectora Elizabeth Cook. Yo sé que no alcanzó el tiempo, pero hay mucho que podemos seguir acompañando y trabajando con las comunidades indígenas sobre el tema de cambio climático. Y por otro lado, para mí es muy importante, pero eso, que eso es otro tema, cómo entretejemos desde la fe cristiana y desde las espirituales indígenas una teología de la creación que esté alimentada también por las propuestas de las comunidades indígenas. Entonces, como seguidora de Jesús, pero también como parte del pueblo cuna, creo que hay mucho allí que seguir conversando y dialogando. Reconocemos que sí hay una renovación de toda la creación, pero necesitamos seguir actuando en ese actuar del Espíritu de Dios en la creación, pero como somos partícipes en ese actuar con acciones concretas.